Operaciones entre funciones. Las operaciones entre funciones son las mismas que ya conocemos. O sea, digamos que tienen dos funciones, la función f y la función g. ¿Cuáles son las operaciones que conocemos? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Y a esto le vamos a añadir algo llamado la función compuesta. Entonces, la suma, o sea, la función f más la función g viene siendo en últimas que coger la función f, sumarla con g. La función f más la función g me da una función diferente, que vamos a llamar función f más g, que si quiere decimos que es h. ¿Listo? La función f le restada a la función g me da otra función, que es la función f menos g de x. F por g me da una función diferente, que es f por g de x, igual con el cociente, con la división. Y la última, que es la nueva, que es la compuesta. Esto se llama función, la compuesta entre f y g, función compuesta f de g de x, es igual a f de g de x. Como raro, ¿cierto? Como una función metida en otra función. Y básicamente eso es, como coger una función, meterlo en otra función y eso me da la compuesta. Pero bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? Vamos a hacer uso de esta imagen que se descargó de la página PhysicaLab. Y una función viene siendo que, recuerden que una función es como si fuera una empresa, una fábrica, en este caso es una máquina, por decirlo así. Entonces entra un valor de x, acá se le hace una operación que viene siendo la función x cuadrado y esto bota un valor de y. Entonces si tengo x igual a 3 y la función es x cuadrado, entonces 3 al cuadrado me da 9. Listo, hasta ahí bien. Ahora bien, este resultado de la función f de x se mete en otra fábrica, en otra función, que en este caso es la función x más 2. O sea que este valor de 9 ya se tiene como si fuera x de nuevo. Entonces x, que es 9 más 2, me da 11. Y entonces este es el valor de la otra función. Es como si cogiera desde un principio un valor de x y lo metiera en dos funciones, en dos fábricas, en dos empresas. Y eso es la compuesta. Matemáticamente se lee así: x pasa por la función f, o obtengo f de x, y esa f de x la meto en otra función g y obtengo g de f de x. ¿De acuerdo? G de f de x. Y esta es la función g compuesta f. Bueno, esto ya lo vamos a entender más en el siguiente ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo de operaciones entre funciones. Vamos a operar estas dos funciones, la función f de x y la función g de x. Nos piden entonces hallar estas operaciones, o sea, hallar la función f más g, f menos g, f por g, f sobre g y f compuesta g de x, todas, ¿no? Entonces f más g es sencillamente sumar las dos funciones, la siguiente es restarla, la segunda multiplicarla, la tercera dividir ambas funciones y la última es coger una función y meterla en otra función. Recuerda lo que acabamos de decir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer una por una. Primero empecemos con la de la suma, pero antes de empezar con la suma, recordemos que siempre es muy importante graficar ambas funciones. La función f de x igual a raíz de x más 1 es de esta forma, la que está a la izquierda. Y la función g de x igual a 2 sobre x es la que está a la derecha. Entonces de forma gráfica es como muy raro decir, bueno, la gráfica verde, que es la f de x, súmela con la función g de x. Bueno, la verdad ni idea, o sea, gráficamente, ¿cómo carajos voy a sumar eso? No sé, ni sumando ni restando, complicado, ¿cierto? Pero entonces más bien lo hago algebraicamente y después miro qué gráfica me da, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Vamos entonces a hacer la primera, f más g de x. F más g de x, recuerden cómo se hace, pues cogiendo f de x y sumarle g de x. Entonces f de x es raíz de x más 1 y g de x es 2 sobre x. Entonces, ¿qué hago? Sumo raíz de x más 1 más 2 sobre x. Y hago esta suma algebraica, que esto sí es muy sencillo, ¿no? Hago, pues empiezo haciendo una suma de fracciones algebraicas. Le pongo un 1 debajo y empiezo a sumar o multiplico en cruz, x por este me da este, 1 por 2, 2 y 1 por x, y ahí ya sumé estos dos términos, me queda de esta forma, aquí no puedo simplificar más, listo, esta es la suma, entonces f más gx es esto, rápido de una, ¿cierto? Ya eso es todo, no más.
Vamos a recordar algo del tema pasado que era el dominio de una función. Recuerden que el dominio de una función es determinar en dónde los valores de x hacen que no se indetermine la función. En este caso, ¿cuándo se indetermina? Cuando en esta raíz no puede haber ningún número negativo, ¿cierto? Cuando en esta raíz hay un número negativo, por ejemplo, cuando hay 2, 2 más 1, 3, me sirve. Digamos 1, 1 más 1, 2, me sirve. 0, 0 más 1, 1, raíz de 1, sirve. Menos 1, menos 1 más 1 es 0. ¿Raíz de 0 existe? Claro, 0. Raíz de 0, 0. Entonces, menos 1 también me sirve. Menos 2. Menos 2 más 1 me da menos 1. Raíz de menos 1, ahí llegó el problema. Quiere decir que si x vale menos 2, no me sirve. Si vale menos 3 tampoco, menos 4, menos 5, menos 6 tampoco. Entonces, tiene que ser desde menos 1 hacia arriba, ¿cierto? O sea, perdón, hacia la derecha. Y aparte de eso, ¿qué pasa? Que tampoco puede ser 0, porque cualquier división por 0 no existe. O sea, esto es un recorderis rápido, no va a hacer esto siempre, es solo un recorderis del tema de dominio. Entonces, el dominio de esta función son menos 1 incluyendo menos 1, porque menos 1 me sirve, lo acabamos de decir, menos 1 más 1, 0 y raíz de 0, 0, hasta el infinito. Pero en este intervalo no está el 0 incluido. ¿Listo? Volvamos entonces, f más g de x es esta función, y si graficamos esta función obtenemos esto, y observemos que empieza en menos 1 hacia la derecha, pero el 0 no está definido. Vean que en 0 hay una asíntota. Recordemos que una asíntota es una línea vertical a la cual la función se va a acercar mucho, infinitamente cerca, pero nunca la va a tocar. Hacia abajo, a medida que esta función baja mucho más, baja muchísimo más, se va a acercar cada vez más, pero nunca la va a tocar. Igual acá, a medida que la función sube, se va a acercar mucho al valor 0, pero nunca lo va a tocar. Entonces, la función nunca va a tener un resultado cuando x vale 0, por tanto x igual a 0 es una asíntota. Todo esto ya lo habíamos explicado en el video anterior de dominio. Pero bueno, f más g de x es esto, que es esta gráfica. Entonces así hicimos la primera. Igualmente vamos a hacer la segunda. F menos g de x. Vemos que está como que todo todavía ahí, ¿cierto? ¿Pero por qué? Pues es que básicamente es como lo mismo. O sea, ahorita teníamos que más. Miremos qué pasa. F menos g de x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restar, coger f de x y restarle g de x. O sea, pongo f de x, que es esto, pongo un signo menos acá y le resto g de x y hago la operación. ¿Y cómo hago la operación? Lo mismo que hice ahorita. X por este término, 1 por 2 y x por 1, ¿cierto? Y en la mitad de estos dos términos del numerador que me queda, un menos. Ya, y ese es mi resultado. F menos g de x es esta. ¿Y el dominio cuál va a ser? El mismo. El dominio va a ser el mismo. Entonces debe ser la misma gráfica, ¿cierto? Pues no. Ese signo menos me altera todo. La gráfica es de esta forma, muy diferente a lo que teníamos ahora. Igual se cumple la condición del dominio. Empieza en menos 1 hacia la derecha de forma infinita, pero el 0 es una asíntota. Así ve. Como la gráfica es diferente y por un solo signo, entonces esta función f menos g de x es muy diferente a f más g de x. Ojo con eso, muy similar, pero en últimas son diferentes. Ya también entonces tengo esta. Vamos con el producto. F por g de x, ¿qué es? Es coger f de x y multiplicarla por g de x. Entonces reemplazo f de x y g de x y multiplico ambas. Esto es una multiplicación de fracciones algebraicas, numerador por numerador y denominador por denominador. Me queda entonces de esta forma. ¿Y puedo simplificar? No. Ya llegué a lo más mínimo que puedo, entonces ya esta es mi función f por g de x. ¿Y cuál es el dominio de esta función? Bueno, sencillamente lo voy a poner, es el mismo que el de la vez pasada, que el de los dos casos anteriores. La gráfica como es de f por g de x, en este caso es de esta forma. Lo mismo, empieza en menos 1 hasta infinito positivo, pero el 0, o sea x igual a 0, es una asíntota. Y listo, ya tengo f por g de x. Bueno, esto se volvió como repetitivo, ¿cierto? Como sencillo. Entonces, salgamos de esta división rápida. F sobre g de x es coger f de x
y dividirlo con g de x, reemplazo f de x y g de x en la división, hago ley de extremos y medios o la mal llamada ley de la oreja y me queda x que multiplica a raíz de x más 1 sobre 2. ¿Se puede simplificar más? No. Entonces esta última es mi función f sobre g de x, donde el dominio de esta función ¿cuál es? Bueno, sencillamente lo pongo, ahí les dejo de tarea para que lo verifiquen. El dominio es desde menos 1 hasta infinito. Y la gráfica de esta función es de esta forma. Vemos que en este caso 0 ya no es una asíntota, en 0 sí hay un resultado. Es más, ¿cuánto es el resultado cuando x es 0? Pues 0. Vemos que en la función, en la gráfica, cuando x es 0, llévale 0. Entonces x igual a 0, en este caso sí está definido. Y vemos que ¿por qué sí está definido? Porque en el denominador ya no hay x. O sea que el denominador es 2. O sea, si yo reemplazo x igual a 0, 0, y esto es 0, 0 más 1, 1, me queda raíz de 1. Y me queda esto 0, 0 por 1, 0, 0 sobre 2, 0. Y 0 es un número real, entonces sí me sirve. ¿Listo? Bueno, ahí ya me queda la división también. Vamos con la última, que es la más novedosa, que es la función compuesta. La pregunta es f compuesta de g de x. ¿Qué quiere decir? Que coja f y reemplácela en g de x. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner f de x. F de x, ¿qué es? Es raíz de x más 1. Entonces, raíz de x más 1. Pero en lugar de x no voy a poner x. O sea, acá viene siendo x, acá está. Pero en lugar de x no pongo x, sino pongo g de x. ¿Y qué hago? Pues acá voy a reemplazar g de x. Entonces me queda raíz de 2x más 1. Y esta es la función compuesta en dos pasos. Es solo saberlo hacer. Ojo, es diferente f compuesta a g que g compuesta a f. Son cosas diferentes, son funciones diferentes. Listo, este es mi resultado. Bueno, lo puedo simplificar más. Hago esta suma de fracciones. Me queda 2 más x sobre x todo dentro de la raíz. Y ahí sí ya me queda. Entonces f compuesta g de x es igual a raíz de 2 más x sobre x. Obtengo el dominio. Bueno, el dominio algebraico, esto es la solución de una desigualdad no lineal. Eso ya está explicado en videos anteriores, les recomiendo que lo vean. Hay que usar ley de cementerio, etcétera. Solo les dejo la respuesta. El dominio será desde menos infinito hasta menos 2 unido con 0 hasta infinito. ¿De dónde salió? De nuevo, les dejo la tarea de verificarlo, pero eso está en videos anteriores. Y la gráfica es de esta forma. Y entonces esta es la gráfica de la función f compuesta g.